todos y todas los estudiantes del Liceo Técnico de Valparaíso. El propósito de este video es explicar la guía número 3 correspondiente al nivel tercer año medio. En esta se seguirá trabajando la unidad 0, la cual hace referencia al género narrativo. Sin embargo, también vincularemos aquellos tipos de textos con textos no literarios informativos, los cuales nos conectan con la realidad cotidiana. El objetivo de la guía es analizar y comparar textos narrativos literarios y no literarios en su vínculo ficticio con hechos de la realidad. La guía posee 3 partes. En primer lugar, un recordatorio con los conceptos claves del género. En segundo lugar, las lecturas y las actividades de los textos. Y en tercer lugar, una última parte sobre concientización de tu proceso de aprendizaje. Centrándonos en la lectura y las actividades que surgen de ella, las habilidades que se trabajarán serán principalmente analizar y comparar. Para ello, en primer lugar, deberán analizar un fragmento del cuento El corazón del ator. En esta primera parte existe una sección de selección múltiple, en la cual deberán seleccionar la alternativa correcta. Luego deberán pasar a las preguntas de desarrollo. En este sentido, todas aquellas preguntas poseen criterios, es decir, lineamientos que ustedes deben cumplir en sus respuestas para obtener el puntaje máximo. Concluidas las preguntas de desarrollo referidas al texto literario, se presenta el tercer ítem, relación con la realidad. En esta parte, ustedes deberán comparar una noticia con el fragmento del cuento leído. Para ello, se les expone un cuadro comparativo en el cual deben explicar brevemente 3 similitudes y 3 diferencias entre los 2 textos leídos, siguiendo además los criterios expuestos para responder correctamente. Para cerrar esta relación con la realidad, deberán responder una pregunta problematizadora. A partir del título, ¿la ficción supera a la realidad o la realidad supera a la ficción? Para contestar esta pregunta revisaremos los criterios, pero debemos siempre recordar que estos ejercicios no tienen respuestas correctas o incorrectas, sino que es la construcción de ella y su fundamentación la que le otorga mayor o menor puntaje. Entonces, lo primero que deben hacer, según los criterios, es asumir una postura respecto a la pregunta problematizadora y fundamentar con un argumento tu postura. Recuerden que fundamentar es otorgar una base de lo que estoy proponiendo, respondiendo al porqué de mi postura. Luego, como un segundo paso, deberán utilizar al menos 2 de los datos identificados en el cuadro comparativo, de acuerdo a la opinión o postura que quieran exponer. Es importante conectar el ejercicio anterior, es decir, cuadro comparativo, pues facilitará la construcción del texto de opinión. En tercer lugar, deberán utilizar los conceptos de realidad y ficción al menos una vez a lo largo del texto. Destáquenlos o subráyenlos. Y por último, como cuarto paso, deberán considerar la extensión, es decir, redactar en un mínimo de 2 y un máximo de 3 párrafos separados siempre por un punto aparte. Revisemos un ejemplo. Este texto es sacado acerca de otros 2 textos. El cuento La continuidad de los parques y un crimen cometido por María Gil en contra de su amante. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá en la proyección del texto, podremos ver unos comentarios que están hacia los lados, ¿cierto? La idea es que se puedan fijar que este ejemplo posee los criterios que yo mencioné. Podemos ver que los primeros 2 comentarios se hace referencia al primer párrafo, ¿ya? Se ve ennegrecida o subrayada el concepto que se debió utilizar, que es realidad. Por otro lado, en el segundo comentario podemos ver que se encuentra subrayada la postura del autor que escribió el texto con respecto a la temática. Luego, en el tercer comentario podemos ver que se subraya la parte en que se realizan preguntas reflexivas que aluden a una semejanza de los 2 textos y los crímenes que se ven ligados a las relaciones amorosas. En el cuarto comentario podemos ver subrayado el concepto ficción. También en el comentario 5 se puede ver la comparación entre los 2 textos. Por último, en el párrafo de cierre podemos ver una reflexión acerca de las formas de resolver los problemas y de vivir el amor. Si se fijan entonces, todo este texto cumple con los criterios que se piden anteriormente en la sección. Por lo tanto, lo mismo tienen que hacer ustedes. Por último, se encontrarán con una sección llamada metacognición.
¿Cómo concientizo mi proceso de aprendizaje? La idea es que puedan responder cada una de las preguntas que se exponen. Desarrollar estos ejercicios de reflexión facilitan un proceso personal de toma de conciencia al respecto de cómo aprendemos, dónde están nuestras fortalezas y áreas a trabajar. Mientras no nos conozcamos en ese plano, es complejo mejorar nuestros aprendizajes. Para finalizar, recuerden cumplir con los criterios de evaluación que se exponen en cada pregunta o sección de desarrollo, ya que ello te guiará a dar una mejor respuesta. Además, no olviden que cualquier duda que tengan pueden realizarla a través de su profesor jefe. Muchos abrazos y besitos virtuales. Un corazón para ustedes. Recuerden que los extrañamos mucho.